Jehová, Shalom, les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a nuestro Dios poderoso porque nos ha permitido tener vida, salud y también nos da esta oportunidad de poder estar compartiendo como cada domingo la palabra del Señor a través de estos videos donde analizamos y hacemos una pequeña reflexión para crecer espiritualmente y también para tener que estar aprendiendo y comprendiendo la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, dentro de su ministerio, se valió de sus enseñanzas contando muchas parábolas que por lo demás son muy hermosas, muy comprensibles, digamos, para entender las verdades eternas que Él vino a enseñarnos a este mundo. Y dentro de estas tantas parábolas que Él contó para explicar cómo funcionaba el Rey Eterno, cómo funcionaba, ¿no es cierto?, el Evangelio Eterno, dentro de estas muchas parábolas contó una parábola que es muy hermosa, que es la parábola de las bodas, que es la que vamos a analizar y vamos a examinar el día de hoy, porque tiene una verdad eterna, porque tiene una reflexión que vale la pena mencionarla, ya que esta parábola de las bodas está relacionada directamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con el regreso de nuestro Señor Jesucristo a tener que ya tomar posición del lugar que le corresponde. Y dado que este hecho, con las señales que están ocurriendo a través del mundo entero, pareciera que este evento es inminente, que podría ocurrir en cualquier momento. Entonces vale la pena analizar esta parábola que Jesús contó, la parábola de la fiesta de las bodas, que es la que vamos a analizar hoy, que está registrada en el libro de Mateos, en el capítulo 22, del versículo 1 al 14. Vamos a leer esta parábola completa, pero me voy a enfocar más en el versículo 11 al 14, que es lo que deseo analizar el día de hoy, ¿ya? Pero vamos a leer toda la parábola para tener el contexto completo y comprender lo que hoy día vamos a aprender. Jesús comienza diciendo entonces con respecto a esta parábola lo siguiente. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las calles, a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esa es la parábola que Jesús contó, ¿ya? Y es una parábola, como les decía anteriormente, relacionada, ¿no es cierto?, con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, con la celebración de las bodas del Cordero, como la menciona también en Apocalipsis, ¿ya? Y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Dentro de una organización de una boda, son muchos los detalles que uno tiene que organizar, ¿no es cierto? Pero uno de los detalles más importantes y que involucra tanto a los novios como a los convidados es la manera, la forma, el traje que voy a ocupar para presentarme a una boda. Y este es el texto que está del versículo 11 en adelante, en el cual me quiero enfocar el día de hoy para hablar de este traje de boda que Jesús menciona acá, ¿no es cierto?, al final ya de la parábola, donde dice que el rey que preparó la boda para su hijo entró al salón a saludar a los convidados y se encuentra que había un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Y qué quiere decir esto, que no estaba vestido de boda? Ya no necesariamente quiere decir que estaba mal vestido. ¿Ya? Estuve investigando este tema, ¿ya? Y había una tradición, una costumbre dentro de la cultura griega, dentro de los nobles griegos, dentro de los ricos griegos, por decirlo de una manera más actual, ¿ya? Que cuando convidaban a sus amigos, familiares, parientes a una boda, con la invitación también le enviaban un traje para que se presentasen en la boda, ¿ya? No sabemos a ciencia cierta en qué consistía el traje, si era una capa, qué tipo de vestimenta era, pero sí estaba, digamos, en la cultura griega, en los más ricos de la cultura griega, que enviaban un traje a sus invitados para que estuviesen todos vestidos de una forma, ¿ya?, en esa boda. Dentro de la cultura judía no se ha encontrado un registro de esa manera, digamos, que los judíos practicaran tal costumbre, pero sí sabemos, por ejemplo, que la cultura griega invadió toda la humanidad, incluyendo incluso en nuestros días la mayoría de las cosas que hacemos a veces, o las costumbres que tienen los países, están también en cierto modo involucrados con parte de la cultura griega, ya como ya lo he mencionado en algunos otros videos, como por ejemplo lo que son los deportes. Todo esto viene de los griegos, ya los Juegos Olímpicos que vienen de los griegos, los teatros, ¿no es cierto?, que vienen de los griegos, muchas enseñanzas que se ocupan en las universidades con respecto a la filosofía vienen de los griegos, y son muchas cosas, digamos, que hoy día aún mantenemos que vienen de la cultura griega. Así que imagínense cómo era en la época de Cristo, donde la cultura griega estaba todavía todo recientemente. Así que, por ende, los judíos conocían perfectamente la cultura griega porque no pudieron escapar, no fueron una excepción con respecto a la invasión de la cultura griega. Fueron ellos invadidos con la cultura griega. A los judíos en el pueblo de Israel en la época de Cristo, antes de Cristo, incluso unos años antes, le habían montado gimnasios, estadios, teatros, una infinidad de cosas, altares, dioses griegos, metieron dentro digamos, de Jerusalén y de todo lo que era el territorio israelita en ese entonces. Por ende, los judíos
no estaban ajenos a la cultura griega, no era algo desconocido para ellos, ellos conocían la cultura griega eh, de una manera, ¿no es cierto?, como lo hacían también las otras naciones. No fueron la excepción ellos. Y en esta cultura griega entonces estaba esto en la parte de los nobles de los griegos, estaba esta costumbre de enviar un traje a los que convidaban a las bodas. Probablemente nuestro Señor Jesucristo se pudo haber referido perfectamente, digamos, en la parábola de la fiesta de las bodas. Lo más probable es que se refirió, digamos, a esta cultura donde acostumbraban a recibir el traje de bodas para presentarse, valga la redundancia, en la boda cuando eran convidados, ¿ya? También, digamos, en cualquiera de los dos casos que ocurra, ya sea que Jesús se estaba refiriendo y usando, ¿no es cierto?, para explicar esta parábola parte de la cultura griega, o también podría haberse referido, ¿no es cierto?, que simplemente este hombre no le prestó importancia a la boda del hijo del rey, ya, sino que él en un acto de rebeldía quiso presentarse de la forma como a él le pareció mejor, ya, y no usando un traje a lo mejor adecuado para lo que era la ocasión, en este caso una boda, ¿ya? Cualquiera sea de los dos casos, ya sea que Jesús se estaba refiriendo a la cultura griega o si no se estaba refiriendo a la cultura griega, en ambos casos hubo un acto de rebeldía, porque si en el primer caso Jesús se refería a la cultura griega que le enviaban el traje para presentarse en la boda y este hombre se negó a usar el traje en un acto de rebeldía y dijo: yo voy a presentarme en la boda del hijo del rey con mi propio traje, con mi propia vestimenta. Cualquiera sea de los dos casos, hubo rebeldía, hubo desobediencia, hubo un acto, ¿no es cierto?, de negligencia, de preocupación por presentarse, digamos, en forma correcta a la boda. Lo cierto es que Jesús resume al final de la parábola, dice que el rey se presentó en el salón para saludar a los convidados y se encuentra entonces con este hombre que no estaba vestido con el vestido de bodas, ¿ya? Y le pregunta entonces, ¿no es cierto?, cómo pudo entrar a las bodas sin el traje de bodas que se le había proporcionado, ¿ya? Él enmudece, entonces él manda, ¿no es cierto?, a los que estaban sirviendo en el salón que lo aten de pies y manos y lo tiren, ¿no es cierto?, afuera, a las tinieblas de afuera, y dice que allí será el lloro, el crujir de dientes, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Termina resumiendo Jesús esta parábola, ¿ya? No es difícil de interpretar. Lo cierto es que Jesús dice que son muchos los llamados, son muchos los que pretenden entrar en el reino de los cielos, son muchos los que pretenden participar de esta boda a la cual nuestro Dios eterno nos ha convidado, ya, a las bodas de su Hijo, a las bodas del Cordero. Son muchos los que desean, son muchos los que creen que van a estar participando de esta boda, son muchos los que están convencidos de que van a estar allí en la boda, pero no todos quieren ponerse el traje que el Rey nos dio para que lo coloquemos para presentarnos en la boda del Cordero. Y es allí donde vamos a analizar este tema, ¿ya? Porque como dice Jesús en la parábola, son muchos los llamados, son muchos los que están invitados, ya todos estamos invitados, pero solamente van a entrar los que acepten el traje que el Dios eterno nos ha dado para que nos coloquemos ese traje y podamos presentarnos en la boda del Cordero. ¿Ya? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y para analizar y observar este traje
del cual yo estoy diciendo que Dios nos proporcionó un traje para que nos presentemos en la boda del Cordero, porque así está mencionado en el libro de Apocalipsis. Dios se lo reveló al apóstol Juan, le mostró este traje con el cual vamos a presentarnos ante las bodas del Cordero, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a analizar el verso 6 al verso 8, ¿ya? Y aquí vamos a entender, porque está muy claro aquí la visión, lo que Dios le mostró a Juan, ¿ya? Y le mostró este traje por lo cual los convidados a la boda del Cordero tienen que usar. El que se ponga este traje irá a ser partícipe de las bodas del Cordero. El que no se quiera colocar este traje, entonces lo atarán de pies y manos y será lanzado a las tinieblas de afuera, y allí, como dijo Jesús, será el lloro y el crujir de dientes, porque los llamados son muchos, pero los que se ponen el traje son pocos. Ya lo vamos a analizar entonces. Apocalipsis 19, verso 6 al verso 8 dice: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bien, eso es lo que Juan vio en el cielo. Él estaba viendo, esto es impresionante, porque Dios le mostró cosas del futuro, ¿ya? Cosas que hoy día nosotros ya comenzamos a ver, muchas señales ya comenzamos a ver que Juan las vio, pero Juan las vio y no podía entenderla, no podía comprenderla, porque le mostró cosas desconocidas en su tiempo para él, pero Dios se las mostró, y una de ellas les mostró, ¿no es cierto? Él vio las bodas del Cordero que aún no ocurre, que aún no han sido efectivas estas bodas, van a ser cuando Cristo venga por su iglesia, pero él vio las bodas del Cordero, él las logró ver, como las menciona acá. Dice que oí, dice, la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Ya? Y eso lo vio Juan en todo esto, en todo lo que Dios le estaba mostrando allá en el cielo. Ya toda esta visión que él estaba mostrando de los acontecimientos que iban a ocurrir en el futuro, ¿ya? Y que él le pide que los escriba, ¿no es cierto?, que deje un registro de lo que estaba viendo, de lo que estaba comprendiendo, de lo que se le estaba explicando. Dios mismo le pide que deje un registro para que nosotros hoy día tuviésemos este registro, y es lo que hoy día estamos analizando, parte de lo que Juan vio. Y dice que a la iglesia se le proporcionó un traje tal como lo hacían los de la cultura griega, que cuando lo invitaban a sus familiares, sus amigos, a sus parientes, a los más cercanos, ya cuando lo invitaban a la boda, también le proporcionaba un traje para que se presentara a la boda, ¿ya? Aquí está diciendo exactamente lo mismo. Nuestro Dios eterno le está mostrando a Juan que está la boda del Cordero, que todo está listo, que la iglesia está preparada. Y dice en el versículo 8, dice que a la iglesia, es decir, y a ella se le ha concedido, es decir, se le dio, a la iglesia se le dio que se vista de lino fino, es decir, se le proporcionó un traje a la iglesia para que se pueda vestir y pueda presentarse a las bodas del Cordero.
se le proporcionó entonces un traje de lino fino, limpio, resplandeciente, ¿ya? Para que pueda ponerse ese traje el día que asistamos a esta boda. Pero lo más impresionante de este versículo 8 es que él dice cuál es el traje de lino fino que tiene que ponerse la iglesia y los que están convidados a las bodas del Cordero. Eso es lo más hermoso, porque él está diciendo cuál es este traje, ¿ya? Estuve investigando por ejemplo, porque aquí se menciona el traje de lino fino. Estuve investigando con respecto al lino, ¿ya? A esta tela que se llama lino. Y es impresionante, porque es una tela que viene de una planta que se llama, como el nombre lo dice, lino, ¿ya? Así se llama la planta, y es una planta impresionante porque tiene muchas características, tiene muchas propiedades. Es una planta que se puede cultivar, por lo que la vi, es similar como al trigo, ¿ya? Y crece más o menos como a la misma altura del trigo. Da una semilla como el trigo que también se puede comer, ya es como un tipo cereal y sirve para muchas cosas, ya entre ellas, ¿no es cierto?, para hacer tela. Trabajan la espiga, digamos, por decirlo de alguna manera, la pajita de donde sale el fruto que da el lino. Esa pajita ellos la trabajan y de allí rescatan entonces hilos, y por supuesto ese hilo ya después lo van transformando en tela, y con eso pueden, ¿no es cierto?, ya ocuparse para hacer traje o una infinidad de cosas, ¿ya? Es una tela muy noble, es una tela muy especial. La investigué especialmente para el verano, por ejemplo. Tiene una característica que absorbe la humedad, y eso hace que el cuerpo se mantenga fresco, se mantenga vivo, se mantenga resplandeciente el rostro de las personas, porque no permite que el calor, en este caso el sudor, se pierda y el cuerpo se deshidrate, y uno ande, ¿no es cierto?, como con una cara demacrada, sobre todo cuando hace alta temperatura, ¿no es cierto?, que uno pierde líquido del cuerpo y se ve como el rostro demacrado. Pues el lino fino tiene esta propiedad que protege el cuerpo y ayuda a que uno ande de manera resplandeciente, ¿ya? Así que el hecho de que Dios le mencionara esta tela, esta planta, que le concedió que la iglesia se vista de lino fino, no estaba equivocado, él estaba correcto en lo que le estaba mostrando a Juan, y diciéndole: mira, a la iglesia se le ha concedido, se le dio un traje de lino fino por todas estas propiedades que yo le estoy mostrando, por todas estas características que tenía esa tela, que ellos la conocían perfectamente, ¿ya? Y por toda esta nobleza que tiene esta plantita que es llamado lino, y que de ella extraen entonces el hilo para hacer tela y después ya los trajes, ¿ya? Pero por supuesto Jesús le estaba mostrando una alegoría a Juan, porque no nos vamos a vestir con esta tela, ¿ya? Porque aquí Juan, Dios le muestra cuál es el traje de lino fino, sino que es una comparación lo que Dios le está mostrando, ¿ya? Porque el traje que nos vamos a colocar sin duda es un traje espiritual, y que aquí está mencionado, ¿ya? Dice aquí en el versículo 8 del capítulo 19 de Apocalipsis, dice: porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ese es el lino fino, ese es el traje que Dios nos proporcionó, le proporcionó a la iglesia, a los convidados que pretendemos estar en las bodas del Cordero. Se nos dio un traje de lino fino. Y Juan dice aquí claramente: y el lino fino son los actos de las acciones justas de los santos. Ese es el traje que tenemos que ponernos. Las acciones justas son el traje. Aquí quiero
mencionar, no es el tema, pero sí quiero aclararlo, porque estamos rodeados de cosas espirituales, ¿ya? Y que a veces se piensa que las cosas espirituales, como son espirituales, no tienen cuerpo, no tienen materia, no se pueden ver, no se pueden palpar. Pues estamos muy equivocados, porque las cosas espirituales, créame, mi amado hermano, que se pueden mostrar. Como por ejemplo, en una oportunidad, nuestro Señor Jesucristo entró a una casa y estaba enseñando, y por el techo bajan a un paralítico, una persona que estaba paralítica por muchos años, lo ponen en medio de donde estaba Jesús enseñando, lo dejan caer, ¿no es cierto?, sus amigos, con la intención de que nuestro Señor Jesucristo hiciera un milagro con respecto a su vida. Cuando Jesús ve que bajan el cuerpo, ¿no es cierto?, él se conmueve por el amor, por la fe que tienen los amigos, y Jesús mira a este hombre y lo primero que le dice: tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba allí, ¿no es cierto?, escuchando sus enseñanzas, su doctrina, empiezan a debatir, dice: ¿cómo puede decir eso? Si solamente el Eterno, el Dios, el Padre, puede y tiene la facultad de perdonar pecado. ¿Cómo puede Él perdonar pecado? ¿Ya? ¿Cómo puede Él perdonar pecado? Entonces Jesús, entendiendo lo que estaba ocurriendo, los pensamientos de ellos, Él le hace una pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Por supuesto, era más fácil decir: tus pecados te son perdonados, porque el decir eso es un acto espiritual, es algo que uno no puede ver si los pecados de la persona fueron perdonados o no fueron perdonados, porque es un acto espiritual. Entonces era más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Le dice: para que ustedes vean que el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, está facultado, le dieron el poder para perdonar pecado, le dijo al paralítico: levántate y anda. Es decir, le mostró algo espiritual que no se puede ver, en este caso el perdón de los pecados. Le mostró que los pecados fueron perdonados del hombre, sanando su estado físico, la forma paralítica que tenía, lo restablece a un cuerpo, a un físico normal, ¿ya? Donde él se levantó, pudo caminar, fueron restablecidos sus huesos, ¿ya? Y volvió a la normalidad, y Dios, y en este caso Jesús, pudo mostrar algo espiritual que no se ve, pudo mostrarlo a través de este milagro. Lo espiritual que no se veía lo trajo a la luz, y ahora sí podían ver que al hombre se le habían perdonado sus pecados. En este caso, donde estamos examinando el traje nosotros de lino fino, es un traje espiritual, pero que se puede ver, se puede ver. Este traje espiritual yo lo puedo mostrar haciendo las acciones justas que tiene que hacer una persona que va a participar, que ha sido invitada a las bodas del Cordero. ¿Puedo mostrar mi traje espiritual? Lo puedo mostrar. ¿Cómo? Como tal, como lo dice entonces Juan acá en Apocalipsis Apocalipsis 19, verso 8, donde él dice: y a ella, es decir, a la iglesia, se le ha concedido, es decir, se le ha proporcionado un traje que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino, es decir, el traje que la iglesia tiene que colocarse, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ese es el traje de lino fino que la iglesia tiene que colocarse para presentarse a las bodas del Cordero. Bien, usted entonces se preguntará: ¿y cuáles son esas acciones justas que yo tengo que hacer? ¿Qué es el traje que tengo que colocarme? ¿Ya? Tengo anotadita aquí algunas de las acciones, porque la lista es enorme, es grande, y lo que sí le puedo decir es que están las acciones que usted tiene que hacer
ese traje que usted tiene que colocársele está aquí en la Escritura, por supuesto. Yo les voy a mencionar solamente algunas de ellas para que lo tengamos presente, para que lo analicemos, ¿ya? Son muchas las acciones que un cristiano tiene que hacer, es el traje que tiene que colocarse, ¿ya? Y ese es el traje de lino fino que tenemos que ponernos para presentarnos en las bodas del Cordero. Los que tengan este traje entonces podrán presentarse en las bodas del Cordero. El que no tenga este traje entonces no podrá presentarse en las bodas del Cordero. Así que nombro entonces estas acciones justas que menciona en Apocalipsis 19, verso 8, Juan. Nombro algunas de estas acciones. Dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¿Ya? Podríamos decir hoy día, en la actualidad, vestir a aquel que no tiene para vestirse por la razón que sea, pero si yo tengo los medios para vestirlo, debo hacerlo. El que tiene que comer, dé al que no tiene. Esa es una acción justa que está también en la palabra del Señor. ¿Ya? No hacer extorsión a nadie es una acción justa. No levantar calumnia a nadie es una acción justa. Estar contento con nuestro salario es una acción justa. Aprendamos a estar contento con nuestro salario. ¿Ya? Si alguna persona, voy a explicar un poquito esto, si alguna persona está en un trabajo y encuentra que su salario no es justo, que él necesita ganar más, trabaje y haga ese trabajo como que lo está haciendo para Dios. Y busque otro trabajo si quiere ganar más dinero, pero por ningún motivo, como decimos en Chile, por ningún motivo usted saque la vuelta. Por ningún motivo usted diga: voy a trabajar un poquito y después descanso toda la tarde porque eso es lo que me están pagando. Trabaje como que el trabajo es para usted, como que es suyo. Dé lo mejor de usted, deje un buen olor, deje un buen olfato en ese trabajo. Y si Dios le prepara otro trabajo donde va a ganar más dinero, bien, se retirará de ese trabajo en forma responsable, le dará las gracias a su jefe, ¿ya? Pero deje un buen olor en ese trabajo, cosa que cuando usted se retire de ese trabajo, su jefe lo eche de menos, porque tal vez no pueda pagarle él más dinero, porque a lo mejor no tiene para pagar más, pero usted aprenda a estar contento cuando Dios le da eso, ¿ya? Así que, y eso es bíblico, por eso lo estoy mencionando, porque es un acto justo que está mencionado en la palabra del Señor, ¿ya? Y que debemos vestirnos de esto si queremos estar en las bodas del Cordero. No usar pesas injustas. Si usted es un comerciante, si usted tiene un puesto en la feria, si usted, no sé, tiene algún tipo de negocio, que su pesa sea justa, no cobre más de lo que debe cobrar, ¿ya? No arregle la pesa, no haga trampa para vender lo que venda, sea justo, ¿ya? Sea justo. Eso es vestirse de justicia, ese es el traje lino que usted tiene que ponerse para entrar a las bodas del Cordero. Menciono otro: no poner tropiezo. Cuando ve a una persona ciega que va por el camino, no le ponga tropiezo para que él caiga. Todo lo contrario, ayúdelo a orientarse, ayúdelo a seguir el camino correcto, que no se vaya a accidentar. Esa es una acción justa. ¿Ya? No retrasar el pago de un trabajador. Eso es una acción justa que está en la Torá también, ¿ya? No retrasar el pago de un trabajador. Aunque yo contrate una persona
por un día que me venga a limpiar, por ejemplo, mi patio de mi casa, que me venga a ordenar el patio y yo lo contrato por un día, no puedo retrasarle el pago que le ofrecí por el trabajo que él me hizo. No puedo. Si tengo conmigo cómo pagarle inmediatamente, tengo que pagarle inmediatamente. No debo retrasar el pago, porque él lo necesita, por eso aceptó el trabajo. ¿Ya? Eso está en la palabra del Señor. ¿Ya? Esa es una acción justa. Menciono otro. Honra a tu padre, a tu madre. Bueno, ese es muy conocido, ¿no es cierto? Yo aquí traté de poner acciones que comúnmente no se mencionan, ¿ya? Que comúnmente no se mencionan. Pero, por ejemplo, para que aquí les voy a mencionar el no adulterar, el no fornicar, el no robar. Esos son acciones que, digamos, todas las conocemos, ¿ya? Que todo el mundo sabe que eso no debe hacerse. Por eso traté de mencionarle acciones que comúnmente no se mencionan, que comúnmente uno las mira como simple, ¿ya? No importa que arregle un poquito la pesa, no importa que le ponga uno un precio un poquito más elevado a lo que estoy vendiendo, ¿ya? Tenemos que ser justos. Hay muchas enseñanzas, muchas cosas que a veces no se enseñan en la iglesia, digamos, ¿ya? Pero son muchas las acciones justas que tenemos que practicar, como por ejemplo el que tiene campo, que siembra a lo mejor en grandes cantidades, el día de la cosecha, por ejemplo, bíblicamente, esa persona lo que cae al suelo no debiera recogerlo, ¿ya? Si se quedaron unas papitas por allí dando vuelta, no debiera recogerlo, bíblicamente no puede recogerlo. Si quiere vestirse de lino fino, ¿ya? La Biblia dice que todo lo que quede después de la cosecha tiene que quedar allí para que vaya un pobre que no tiene y recoja y pueda comer de lo que quedó de la cosecha. Eso es bíblicamente, ¿ya? Y son muchas de las cosas, las acciones justas que un cristiano tiene que practicar, que es el traje con el cual se va a presentar ante la presencia del Señor. Si usted es una persona egoísta, si usted es una persona que Dios le ha dado, le ha brindado, le ha abierto las puertas, que está ganando un buen salario, ¿ya? Y aunque gane poco, ¿ya? De lo que usted tiene que compartirlo con el necesitado, con aquel que le falta. Si ve a una persona que está descalza, un amigo, un vecino, ni por mal que a usted le caiga, tiene que practicar eso. Tal como Jesús lo enseñó. Si alguno te pide que le lleves su carga por 1 milla, tú ve con él 2 millas. Si alguien te pide la túnica, dale también tu capa. Eso es el traje de lino fino, ese es el traje con el cual nos vamos a presentar ante las bodas del Cordero. Cosa que cuando venga el rey, cuando venga el padre de este hijo y observe y venga a saludar a los convidados, no encuentre a ninguno que no quiso ponerse el traje que él le proporcionó que se colocara para las bodas de su hijo. El que no quiera colocarse este traje, pero quiere estar en las bodas con su propio traje, con sus propias ideas, con sus propios pensamientos, lo que yo hago es justo, lo que yo hago es correcto, como yo pienso es la forma correcta, que todo el mundo debiera pensar así como yo pienso. El que se presente con ese traje lo van a atar de pies y manos y lo van a tirar a las tinieblas de afuera. Y como dijo Jesús, allí será el lloro del crujir de dientes. El que no quiera ponerse este traje que yo le estoy mencionando el día de hoy, no podrá entrar a las bodas, porque usted rechazó el traje que Dios le dio, que Dios le proporcionó, tal como lo dice aquí en Apocalipsis, que Él le proporcionó, le brindó un traje a la esposa del Cordero para que se coloque ese traje el día de las bodas. El que no quiera ponerse este traje está en un estado de rebeldía. Y este traje de lino fino es el que yo le mencioné, son los actos justos, son las acciones justas que un cristiano hace, ese es su traje. Así que, amado hermano en el Señor, les invito que del día de mañana empiece a vestirse usted de este traje lino,
de este traje fino de lino, resplandeciente, ¿ya? Para que cuando venga y aparezca el esposo, los convidados y la novia puedan estar vestidos de este traje de lino fino que el mismo Dios eterno nos proporcionó, nos dio y que está aquí para que usted lo lea, lo entienda, lo comprenda y se pueda vestir de este traje lino fino. Amados hermanos, ¿qué más puedo decirles? La Biblia, la palabra del Señor, a veces hay cosas que uno ni siquiera necesita una mayor explicación, ya como por ejemplo, es una reflexión maravillosa, como le mostró el Eterno a Juan en esta visión, donde él estaba viendo ya los casos futuros, y no fue la excepción que le mostraron, ¿no es cierto?, las bodas del Cordero, donde a la iglesia, él dice, se le proporcionó un traje de lino fino, y este traje son las acciones justas. Bien, amados hermanos, espero le haya gustado esta reflexión, esta explicación de la palabra del Señor. Si el Eterno nos permite, nos podremos reunir el próximo domingo para poder también analizar y reflexionar de una manera simple, de una manera lo más clara que se pueda, entender, comprender la palabra del Señor y poder, ¿no es cierto?, de alguna manera ir retornándonos al Dios eterno, buscándolo, como dijo Isaías, mientras pueda ser hallado, y llamarle en tanto que está cercano. Bien, me despido entonces, Jehová Shalom, y nos veremos el próximo domingo, si así Dios nos permite.